Bueno, continuando con el trabajo encargado, vamos a hablar acerca de una empresa de servicios, en la cual vamos a explicar acerca de un poco del estado de flujo efectivo, cuál es su utilidad. Nos dice que el empresario tiene la posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades financieras de la empresa en un periodo determinado y poder inferir las razones de los cambios en su situación financiera, constituyendo una importante ayuda en la administración del efectivo, el control del capital y en la utilización eficiente de los recursos en el futuro. Este estado financiero nos permite una evaluación de la situación actual y futura en relación al efectivo de una empresa. También vamos a detallar acerca de las normas contables que se requiere para hacer el estado de flujo de efectivo. Tenemos lo que es la CPC4, el estado de flujo de efectivo, que se dio a conocer en el año 1991. Este principio de contabilidad generalmente aceptado peruano fue emitido por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Contables y Financieras del Colegio de Contadores Públicos de Lima en el mes de septiembre de 1991. Esta norma ha tenido como fuente de inspiración el FASB 95 de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Y la otra norma que también se requiere para hacer el estado de flujo efectivo se estableció en el año 1992, que es la NIC 7 del estado de flujo efectivo. Dice que esta fue revisada en 1992. Se rige para los estados financieros correspondientes a ejercicios que comiencen el 1 de enero de 1994 o después de esa fecha. Deja sin efecto la NIC 7, estado de cambios en la situación financiera, aprobada en julio de 1977. Bueno, seguimos hablando acerca de la norma 2 de la NIC 7, en la cual vamos a decir cuál es su objetivo. El objetivo de esta norma es proveer información del desenvolvimiento de efectivo o equivalente de efectivo de manera estructurada en actividades para que los usuarios puedan analizar la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo, así como evaluar los usos del efectivo generado. Tenemos también lo que son los métodos de presentación del estado de flujo de efectivo. La NIC 7 establece los siguientes métodos. El método directo es el método por el cual se revelan las grandes clases de entradas y salidas brutas de efectivo, estructuradas basándose en las actividades de operación, inversión y financiamiento. El segundo método que establece la NIC 7 es el método indirecto. Este es el método que revela la información, partiendo de la ganancia o pérdida neta y ajustándola por los efectos en transacciones que no implican movimiento de efectivo, de diferimientos o devengamiento de entradas o salidas de efectivo operativas pasadas o futuras y de partida de ingresos o de gastos asociados con flujo de efectivo de inversión o de financiación. Lo que vemos a continuación es el modelo del método directo. Vemos que comienza con las actividades de operación, luego las actividades de inversión y por último las actividades de financiamiento. A diferencia del modelo indirecto, en que primero comienza con la utilidad neta del periodo y del año, luego siguen las actividades de inversión y luego las actividades de financiamiento, en la cual nos damos cuenta que en el método indirecto no nos establece lo que son las actividades de operación. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son los pasos para elaborar el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver lo que es la metodología. En el primer paso nos damos cuenta que se necesita dos estados de situación financiera, uno del año actual y otro del año anterior, más el estado de resultados actual. En el segundo paso tenemos que ver la dinámica de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, llamados los principios contables. En el activo vemos que se incrementa en el debe y se disminuye en el haber. En el pasivo dice que disminuye en el debe y aumenta en el haber. Y en el patrimonio sucede lo mismo, que disminuye en el debe y aumenta en el haber. Como tercer paso tenemos que ver las variaciones de los años,
que vienen a ser los saldos de un año para otro. En el cuarto paso tenemos que hacer los asientos extracontables que provoquen las entradas de efectivo, de las cuales irá en la columna de ajustes. El paso número 5 nos dice que tenemos que ver los saldos ajustados. Consiste en ver los saldos entre las variaciones y los asientos extracontables. En el sexto paso nos dice que tenemos que ver los saldos ajustados, los destinos para su uso o fuente. En el séptimo paso tenemos que el uso viene a ser lo que es el origen. También nos dice que el uso viene a ser lo que es un egreso o una salida, que lo que son también los pagos. Y esto va a lo que es en el debe. Las fuentes también llamadas aplicaciones, son los ingresos o entradas, también conocidos como cobros, y estos deben estar en el haber. En el octavo paso tenemos que destinar a las actividades, llámese operación, inversión o financiamiento. Las cuentas de los cobros son la cuenta 12, la cuenta 13, la cuenta 14, la cuenta 16 y la cuenta 17. La cuenta de los pagos son las siguientes: la cuenta 40, la cuenta 41, 42, 43, sucesivamente hasta la 47. Ahora vamos a explicar lo que son las actividades de operación, inversión y financiamiento. Nos dice que la operación deben hacer lo que es el giro del negocio. Por ejemplo, viene a ser un cobro de ventas que está establecido en la cuenta 12 o la cuenta 13. Los pagos de compra que están establecidos en la cuenta 42 o cuenta 43. Los pagos de tributos que están en la cuenta 40 y el pago de sueldo que están en la cuenta 41. Luego vamos a ver lo que son las actividades de inversión. Dice que está relacionada con el aumento o disminución de mis activos, que pueden ser no corrientes o fijos. Por ejemplo, la compra de una maquinaria, el pago del activo fijo, que se establece en la cuenta 46 y 47. La venta de maquinaria, cobro del activo fijo, que se establece en la cuenta 16 o la cuenta 17. O la compra o venta de acciones. Y las actividades de financiamiento tenemos todo lo que es relacionado con crédito de terceros. Ejemplo, préstamos a los accionistas o personal que se establece en la cuenta 14, los pagos de dividendos que se establece en la cuenta 44, préstamo de negocios que se establece en la cuenta 47, los nuevos aportes de socios, capitalizaciones o disminución del capital. Como datos extras tenemos que elementos 5, 6, 7, 2 y 3 no entran en el estado de flujo de efectivo, porque este elemento no me dan lo que es entradas o salidas. Los gastos que están en el elemento 6 se van a eliminar con la cuenta 79 en los asientos extracontables. Cuando está relacionada con la cuenta 10 no se revierte. Lo único que me interesa es cuando hay pagos bancarios. Por ejemplo, el asiento de 10 o 45, que vendría a ser un asiento de préstamo bancario, y solo aquí se puede revertir, que es la AP con la cuenta 45. La AP vendría a ser cualquier letra que le hemos puesto para reemplazar a la cuenta 10. Por último tenemos los ratios de estado de flujo de efectivo. Tenemos la primero, que es la autofinanciación generada sobre las ventas, que es el flujo de efectivo operario menos los dividendos, y esto todo sobre las ventas. Tenemos lo que es la autofinanciación generada sobre los activos, que es el flujo de efectivo de operación menos los dividendos, y todo esto sobre los activos. También tenemos lo que es la política de autofinanciación, que vendría a ser los dividendos sobre el flujo de efectivo de operación. A continuación vamos a hacer la hoja de trabajo del estado de flujo de efectivo. Como lo hablé anteriormente acerca de la metodología, en el primer paso nos damos cuenta que necesitamos dos estados de situación financiera, uno del año actual y otro del año anterior, tal como lo vemos ahí, uno del año 2015 y otro del año 2014. Además tenemos que también tener el estado de resultados del año actual. Luego vemos lo que es la columna de variaciones. Tal como lo expliqué en el segundo paso del procedimiento metodológico,
en donde teníamos que darnos cuenta de la dinámica del activo, pasivo y patrimonio. Primero nos damos cuenta que en el activo va a aumentar en el debe y va a disminuir en el haber. Lo que pasó en el año 2014 a 2015 en el efectivo y equivalente de efectivo es que hubo un aumento de un año para otro que fue de 71.259. Luego en las cuentas por cobrar comerciales vemos que en el año 2014 hubo 103.388 y en el año 2015 10.030. En las cuentas por cobrar comerciales vemos que de un año para otro ha disminuido 123.358. Podemos darnos cuenta que en el transcurso del año la empresa ya ha cobrado un poco, por la cual nos damos cuenta que en el efectivo ha aumentado por esa misma razón. Siguiendo con la dinámica de las cuentas, vamos con las cuentas del pasivo, en la cual nos dice que el pasivo va a disminuir en el debe y va a aumentar en el haber. En el año 2014 en las cuentas por pagar comerciales hubo 8.555 y en el año 2015 0. Entonces hubo lo que es una disminución de 8.555 que van a estar establecidos en el debe. Los tributos por pagar que también han disminuido de un año para otro. Un análisis acerca de las cuentas por pagar comerciales y los tributos por pagar es que nos damos cuenta que la empresa en el año 2015 ya ha cancelado todas sus deudas y también ha pagado todos sus tributos a la SUNAT. En lo que respecta en el patrimonio, vemos que en el capital se ha mantenido igual por un monto de 164.649. En las reservas también se ha mantenido igual. En los resultados acumulados vemos que en el año 2014 hubo 24.307 y en el año 2015 26.616, en las cuales nos damos cuenta que ha habido una utilidad de 2.309. En la columna de ajustes vamos a ver lo que son los asientos extracontables. Tenemos que ver todo el estado de resultados para poder vertirlo y ponerlo en la columna de ajustes. En el primero tenemos lo que son las ventas. El asiento original de las ventas es 12.40 a la 70. Para ponerlo en los ajustes primero tenemos que revertirlo. Luego revertimos lo que es el asiento del costo de ventas, que vendría a ser 25 a la 71. Lo mismo sucede con los gastos administrativos del periodo, que vendría a ser 42 a la 40 y 94. También con otros ingresos, que viene a ser 75 a la 16. Otro gasto de gestión que es 42.65. Esos financieros que viene a ser 77 a la 16. El resultado del ejercicio 59 a la 89 y de la compra de un suministro de 25 a la AP. Luego, de acuerdo a lo que se establecen los asientos extracontables, vamos a ponerlos en la columna de ajustes, dependiendo del número de asientos de cada uno y del monto que se establece por cada asiento. A continuación vamos a ver la columna de usos y fuentes. Los usos y fuentes vienen a ser los saldos de las variaciones y los ajustes. Los usos vienen a ser los egresos o salidas, que viene a ser el debe, y las fuentes vienen a ser los ingresos o entradas, que viene a ser el haber. En el efectivo y equivalente de efectivo solamente hay un monto, que está en el aumento de las variaciones, en la cual lo destinamos en lo que es en el uso. Luego las cuentas por cobrar comerciales, vemos que hubo una disminución en las variaciones y también el monto de los ajustes está establecido en el haber. Como los dos están en el haber, lo vamos a sumar y lo vamos a pasar en lo que son las fuentes. Luego vamos a ver la columna del estado de flujo de efectivo, en donde aparecen las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Tenemos que aclarar también que los usos vienen a ser negativos y las fuentes vienen a ser positivos. En la cuenta 10 del efectivo y equivalente de efectivo no pertenece a ninguna actividad y por lo tanto no lo ponemos, y aparte estamos hablando del estado de flujo de efectivo. Las cuentas por cobrar comerciales
vienen a ser actividades de operación. Y como el monto está en fuente, lo vamos a poner con positivo. Las otras cuentas por cobrar también vienen a ser positivas porque están en fuentes y son actividades de inversión. Luego vamos a los otros activos en donde este monto se encuentra en usos, en la cual lo vamos a poner en negativo, y los otros activos lo vamos a ubicar en las actividades de operación. Continuando con el pasivo, en las cuentas por pagar comerciales vemos que hay un monto en el uso, en la cual lo vamos a poner como negativo en las actividades de operación. Lo mismo sucede con los tributos por pagar, que se encuentra en uso, también lo vas a poner con negativo en las actividades de operación. Luego lo siguiente es sumar cada actividad que hemos puesto. En las actividades de operación hay un monto de 68.503. En las actividades de inversión hay un monto de 2.756. Y en las actividades de financiamiento nos damos cuenta que no hay nada. Sumando los dos montos viene a dar 71.259, que esto viene a ser igual al monto que se establece en el efectivo y equivalente de efectivo. Luego, en el último paso, vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo, guiándonos en la última columna el estado de flujo de efectivo, que lo trabajamos anteriormente en la hoja de trabajo. Vamos primero con la actividad de operación, en la cual nos dio cobranza a clientes, pago de proveedores, pago de tributos u otros, que nos dio un total de 68.503. Las actividades de operación, una cobranza de préstamo de 2.756, que ese vendría a ser el total de la actividad de inversión. La actividad de financiamiento, en donde hay un monto de flujo neto y equivalente de efectivo y un saldo inicial, en la cual nos da un total de 101.653, que vendría a ser nuestro saldo final. Y cabe destacar también que estamos trabajando con el método directo,